¿Qué tal, mis queridos hermanos? Vamos a continuar con el estudio de Hechos, el capítulo 22, la culminación del capítulo 22. La primera parte habíamos visto en la defensa de Pablo ante el pueblo. Él empezó a contar su testimonio de lo que había ocurrido con él. Y vamos a ver la segunda parte, qué pasa con el pueblo. Habíamos terminado el versículo 16. Ahora vamos a empezar leyendo el capítulo 22, versículo 17 en adelante. La Reina Valera pone el título Pablo es enviado a los gentiles. Hechos 22, 17 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba también presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso es lo que está contando todavía el testimonio suyo desde la conversión al pueblo. Vamos a ver qué es lo que pasó, porque al pueblo no le gustó nada lo que estaba diciendo Pablo. Pablo, hermano de Tribuno, titula la Reina Valera, el versículo 22, dice: y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Acá se refiere al pueblo que está gritando: quita de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva. Ellos estaban pidiendo la cabeza de Pablo. Y como ellos gritaban y arrojaron sus ropas y lanzaban polvo al aire, imagino una gran cantidad de personas que estaban armando mucho barullo, mucho tumulto, y tal es así que arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Esto le preocupó un poco al tribuno. Dice el 24: mandó al tribuno que se le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. El tribuno no sabía por qué el pueblo estaba tan enardecido contra Pablo, y no se le ocurrió mejor idea que azotarle a Pablo para que Pablo mismo pueda contar por qué el pueblo le estaba por qué el pueblo estaba tan en contra de él. Vamos a ver algunas referencias. Hechos capítulo 7, versículo 58. Ya había pasado algo parecido en el capítulo 7. Dice: ellos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el testimonio de Esteban. Habían hecho algo parecido con Esteban, estaban queriendo hacer con Pablo. Dice: ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta primera parte donde él decía que él consentía con la muerte de Esteban. Y digamos, otra referencia de que él fue enviado a los gentiles, podemos leer en el capítulo 9 de Hechos, el versículo 15 y 16, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El capítulo 9 es el relato de su conversión, y él cuenta que va a ser enviado a los gentiles. Hechos 9:16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y se estaba cumpliendo esa profecía, porque a partir de acá Pablo va a ir de prisión en prisión camino a Roma. Sigue otro relato de su conversión, está en Hechos capítulo 26, 15 al 18. Dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra referencia más que dice que él iba a ser enviado a los gentiles. Gálatas 1, 15, 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Otra referencia podemos ver en Gálatas 2, 7 al 9, de que él fue enviado a los gentiles. Dice el 7: antes que por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Él era un apóstol enviado a los gentiles. Pero ¿por qué el pueblo estaba tan enardecido contra él? Versículo Hechos 21:36 dice: porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Querían hacer lo mismo que hicieron con Esteban, pero el tribuno les va a detener. Volvemos al versículo 25. Dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Esto asustó un poco a los soldados y al centurión. Dice el 26: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vamos a ver una referencia de lo que había pasado antes, cuando Pablo fue azotado. En el capítulo 16, versículo 37-38, él había sido azotado. Y dice la referencia, Hechos 16:37: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Esta es la escena en Filipos, cuando el carcelero se convierte, les lleva a su casa, y el día siguiente vuelven y ahí Pablo le dice estas palabras: y ahora quieren echarnos encubiertamente, sabiendo que nosotros somos ciudadanos romanos. Algo parecido pasa con el centurión, que va directamente al tribuno y le cuenta: ¿qué vas a hacer? Porque es ciudadano romano. 22-27 dice: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Pablo dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Se acuerdan que él había nacido en Tarso, que estaba formando parte del Imperio Romano? Y 29 dice: así que luego se apartó de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo es el concilio, dice Reina Valera, Hechos 22:30: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó a ellos. Le sacó de la turba del pueblo y le presentó a las autoridades eclesiásticas de ese momento. El capítulo 23 vamos a tocar la defensa de Pablo ante el Sanedrín.
Pero vamos a adelantarnos al versículo 2 del capítulo 23. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ananías es el sumo sacerdote y Pablo se va a defender ante el Sanedrín en el próximo capítulo, en el capítulo 23 que vamos a estar viendo. Lo que vamos a sacar de aplicación, lo que podemos sacar de aplicación de todo esto es que Pablo no tuvo temor para contar su testimonio. El testimonio que él contaba es lo que le había pasado. Eso molestó tanto al pueblo, pero era el testimonio de vida que él había llevado. Le enfureció tanto que él cambiase todos los ritos judíos, todas las leyes, y que él se haya vuelto al cristianismo. Por eso es que tanto querían que Pablo muera. El testimonio de cada uno de nosotros es muy importante. Es un libro abierto que la gente lee, que puede ver, y es importante porque es una de las primeras formas de hablar es con mi vida, que la gente pueda ver que hay algo diferente en mi vida y que la gente quiera conocer a ese Dios al cual yo profeso. Por eso es importante que yo sea intachable como hijo de Dios, que muestre buen testimonio para con los de afuera y que ellos puedan ver ese cambio que hay dentro mío. Continuamos entonces el capítulo 23 en la próxima entrega. Buenas noches.